Tenemos miedo al propio miedo. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Durante toda nuestra vida nos hemos educado en base al miedo, a tener miedo a lo que nos pueda pasar. Nos han inculcado todo tipo de miedos que van ligados a nuestra supervivencia, a la parte más primitiva de nosotros mismos. Pero a raíz de no lidiar con ese instinto de supervivencia, de no radiar con sé que tengo miedo por algo que no es definido, tengo miedo porque así es como mi cuerpo, mi mente actúan para protegerme, hemos derivado el miedo al propio miedo, porque estamos encauzados a hacer cosas en nuestra propia vida basadas en el miedo. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A que nuestra intención última y verdadera es la de quitarnos el miedo del medio. Yo, cuando quiero hacer deporte, mi miedo más absoluto puede ser el miedo a la enfermedad. Yo hago deporte para evitar estar enfermo. Yo hago deporte, hago ejercicio cardiovascular para tener menos colesterol, para no acumular grasa, cuando el fin debería de ser: quiero estar más saludable, quiero sentirme mejor conmigo mismo. Nuestro camino en sí debe ir dirigido hacia el amor que nos tenemos nosotros y el amor que le podemos tener a los demás, y no encaminado hacia otro tipo de miedo que vamos hilando al miedo primero. Te pongo otro ejemplo. Sigo quedando con mi amiga, que llevo muchísimos años conociéndola, por miedo a perderla, porque no quiero perderla. Quizá ya no tengo la misma relación con esa amiga, que antes sí tenía muy buena relación, pero nuestros caminos se han ido separando. Pero me sigo juntando con ella por miedo a estar sola o por miedo a que pensara de mí, etc. Ese es el miedo último, ese es el miedo al propio miedo. Cuando yo soy verdadera conmigo mismo, soy auténtica con la otra persona, le soy sincera y le digo que ya no quiero seguir juntándome con esa persona porque la relación ya no es la misma, ya no estoy actuando desde el miedo, ¿vale? O puede ser el caso de que sigo teniendo una amiga a la cual visito, o un familiar al cual visito siempre, y no quiero dejar de hacerlo por miedo a que muera pronto y pierda momentos con esa persona. En vez de pensar, voy a visitar a esa persona porque le tengo amor de verdad, porque la quiero y no estoy pensando en que se va a morir, o en que la vida me va a quitar a esa persona, o que la vida me va a quitar momentos con esa persona. No. Nos dejamos guiar, nuestro norte, nuestra brújula siempre será el miedo en el fin último. Y tú ponte a analizar todas las situaciones, todas tus actuaciones que haces en tu día a día, tus decisiones, las decisiones que tomas en tu día a día, verás que van encarriladas siempre. Si te vas haciendo una pregunta, si vas ligando una pregunta a otra, acabarás sacando esa raíz que es el miedo a enfrentarnos con nosotros mismos, el miedo a enfrentarnos a nuestras inseguridades, a nuestros propios miedos. Y ahora quiero ir por esa línea. Por ejemplo, cómo yo analizo en mi día a día por qué hago esto por miedo y cómo puedo empezar a cambiarlo, ¿vale? Si yo estoy buscando trabajo y me pregunto a mí misma ¿para qué? Esa es la pregunta que todos deberíamos de hacernos, no ¿por qué? Porque el por qué siempre nos lleva a la situación externa y el para qué siempre me lleva a mí, que soy yo la persona que se tiene que analizarse sus miedos, sus inseguridades. Vale, yo quiero encontrar trabajo y me pregunto ¿para qué yo quiero encontrar trabajo? Vale, para tener para comer, para sobrevivir, ¿no? Al fin y al cabo el fin último es sobrevivir, ¿vale? Pero eso ya lo sabemos, sobrevivir el primer miedo, ¿vale? Que está inculcado en nuestra mente primitiva. ¿Para qué quiero yo este trabajo? Pues puede ser que tu pareja sí trabaje y sientas miedo de no trabajar por no sentirte realizado, ¿vale? Quiero trabajo para sentirme realizada. En segundo lugar, ¿para qué quiero sentirme realizada? Para que mi pareja me idealice, para que mi pareja me vea bien, para que los demás me vean bien, ¿vale? ¿Por qué quiero esto? Por una necesidad de aprobación. ¿Para qué quiero la aprobación? Porque me siento inseguro. Y al final hilamos una situación con otra y nos lleva al segundo miedo. Y a través de eso podemos conocer nuestras creencias, nuestra sombra, que aquí es donde quiero ir a parar. La sombra, como definió Carl Jung, mi psicólogo psicoanalista favorito, dijo que la sombra
como ya he hablado en mis otros vídeos, es la parte de nosotros mismos que reprimimos, que no nos permitimos ser, que no nos permitimos expresar frente a los demás por miedo a no ser aceptados, por miedo a no ser validados y por miedo a no ser queridos, ¿no? Vamos ocultando dentro de nosotros mismos que siempre ahí está nuestra propia esencia, nuestro verdadero ser, y por eso se dice que todas las preguntas al final las tenemos nosotros, por eso nosotros podemos cambiarnos nosotros mismos, por eso nosotros podemos derribar nuestras propias creencias, no mirando fuera, siempre dentro, porque todo lo que está bien, todo lo que nos gustaría ser, todo lo que nos daría paz, todo lo que nos haría felices, siempre está dentro, porque es algo que ocultamos en algún momento dado, sobre todo en la infancia, que es cuando nos educamos en base a nuestros padres, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no, en el instituto, en la universidad, con nuestros amigos, con nuestras parejas, relaciones tóxicas, etc. Analizando mi sombra, puedo dejar de tener miedo. La parte primera del miedo, supervivencia, siempre estará frente a nosotros mismos, porque por eso somos humanos, por eso al final, si no tuviésemos ese mecanismo, no podríamos funcionar, no tendríamos esa reacción de huida, de ataque cuando va a pasarme algo, no tendría la capacidad de echar a correr cuando vaya a pasarme algo. Entonces, cuando somos conscientes de que está eso ahí, porque vale que no seamos conscientes y pueda empezar a preguntarme el por qué constantemente tengo miedo, pero realmente el miedo no viene de ese miedo primero, viene del miedo al propio miedo, del miedo que nos inculcan desde que somos pequeños, ¿vale? Cuando yo empiezo a reconocer mi sombra, puedo reconocer mis miedos. Cuando yo reconozco mis miedos, puedo hacer que desaparezcan, porque el miedo va relacionado totalmente con la sombra. Porque yo le tengo miedo a esa parte que no expreso de mí mismo. Porque si yo tengo miedo a expresarlo, porque si yo no lo expreso por miedo a no ser aceptado, por miedo a ser una persona rara, porque me excluyan, etc., lo mínimo que tendré hacia eso que reprimo es miedo máximo. Por lo que la sombra se proyecta en nuestras relaciones. ¿Cómo podemos ver nuestra sombra? A través de todas nuestras relaciones, las relaciones más cercanas. Si convivo con mi pareja, mi sombra la veo en mi pareja. Si convivo con mis padres, la veo en mis padres. Y en mis relaciones de amistad, etc. La veo siempre fuera, porque la parte de la sombra está en el inconsciente. El consciente no puede poner el trabajo para hacer consciente lo inconsciente en nuestra propia mente, porque no es un lugar en el cual esté albergado como tal, un lugar físico que tú veas o que se pueda captar fácilmente. Entonces el inconsciente se proyecta en nuestras relaciones, se proyecta fuera. Entonces yo, a partir de verlo fuera, mi consciente, mi parte consciente, yo que estoy hablando ahora, puedo verlo. Entonces por eso puedo hacer lo inconsciente consciente, porque yo lo veo fuera y lo puedo adherir dentro de mí, puedo cogerlo y decir, vale, esto era lo que me estaba pasando, esto era. Entonces a partir de esa sombra yo puedo plasmarme con todas mis creencias. A lo mejor tengo una creencia derivada a algo que me pasó cuando era pequeña y todo eso se reprimió en la sombra de que hablar delante del público o hablar delante de cierto tipo de personas cuando tenía que hacer un trabajo para el instituto va ligado a que siempre se van a estar riendo de mí, porque en algún momento dado mis compañeros se rieron de mí o hicieron alguna broma sobre lo que estaba proyectando en la pizarra. Puede ser cualquier cosa, con lo que yo me quedé con ese momento. Pero siempre deberemos de preguntarnos qué es lo peor que podría pasar. En el momento en el cual yo vuelvo a repetir ese momento, eso que pasé en un pasado, porque todo se vuelve a repetir para sanarse, yo debo de preguntarme qué es lo que peor podría pasar. Porque claro, lo peor para mi consciente es que yo muera. Por eso no quiero reproducir esa acción, porque para mí lo peor que puede pasar es que me vaya a morir. Entonces haré lo posible por evitar esa situación. ¿Y cuántas veces yo he evitado personalmente muchísimas situaciones que me daban miedo por no enfrentarme a ellas? Pero es que lo peor de todo es que estamos condenados a repetirlo para sanarlo, porque es necesario. Porque si yo me escondo de esas situaciones que me dan miedo, van a seguir apareciendo y cada vez me va a ir dando más ansiedad enfrentarme a esa situación, porque esa situación se va haciendo más grande. Entonces, es armarme de valor y hacerme consciente. Pero yo en el momento cuando me plasmaba con cosas que me daban miedo, yo no era una persona consciente, yo no era una persona que sabía todo esto que te estoy diciendo, yo no era una persona que estaba en ese camino de crecimiento personal, consciente de decir, vale, voy a empezar a crecer, quiero dejar de sufrir, no quiero tener más ansiedad. No era esa persona. Entonces, al no ser esa persona, yo podía darme cuenta de que estaba pasando esto, pero yo no me armaba de valor para hacerlo. Yo puedo darme cuenta y a la vez, al ser consciente, armarme de valor y decir, sé que esto tiene que transmutarse, sé que tengo que sanarlo, entonces voy a enfrentarme a esto.
voy a tomármelo con la mejor filosofía porque sé que esto me lleva a un aprendizaje. Y a día de hoy yo paso cosas malas, cosas que me dan vergüenza, que me hacen temblar posiblemente, que me dan algún grado, poco aunque sea de ansiedad, lo paso y luego me siento la persona más feliz del mundo, porque esas situaciones en las cuales no me atrevía a pasar en algún momento dado, las paso ahora y digo, ¿en qué momento he dejado tanto tiempo que pasase eso y no transmutarlo? Porque es necesario, porque muchas veces tienes que plasmarte con todas esas creencias, con todo eso que te da miedo, que te hace temblar, para en algún momento armarte de valor. Porque en esos momentos en los cuales no lo estaba sobrepasando, no lo estaba saltando, no estaba saltando esa barrera, ya te estabas preparando mentalmente para eso, porque eso ya te estaba haciendo fuerte. Entonces no es una carrera de sprint, es de fondo. O sea, yo veo esa creencia, yo veo eso que me da miedo y poco a poco me voy armando de valor, porque la vida al final me prepara para eso, me prepara con los conocimientos, me prepara con las herramientas, me prepara con esa toma de conciencia para que yo en algún momento, de pronto salte esa barrera. El inconsciente nos plasma el miedo a través de muchísimos símbolos, ¿vale? Nosotros tenemos instintos muy primitivos e impulsivos en nuestro inconsciente que obviamente reprimimos porque al final somos animales. Por lo que tú puedes estar frente a una persona que te hace enfurecer muchísimo y tu inconsciente, a tu inconsciente vienen películas, vienen imágenes de que tú le plantas cara a esa persona cuando antes no hubieses tenido el valor, pero nuestra mente va a lo exagerado. Yo le plantaría cara a lo exagerado a esa persona y harías lo posible para que esa persona al final te tuviese respeto, ¿no? Pues eso es lo que vamos reprimiendo porque tenemos miedo a enfrentarnos a los demás. No deberíamos de hacerle caso a todas esas imágenes del inconsciente, porque el inconsciente se relaciona con nosotros, con esa parte consciente, a través de símbolos, en el momento en el que no puede ser visto fuera, proyectado, ¿no? Entonces todos esos símbolos son muy primitivos. Tú puedes imaginarte algo que está políticamente incorrecto dentro de la sociedad, porque es como actuaría un animal con otro se pega, se pelea y eso está mal visto. Y tu inconsciente siempre te lo va a estar proyectando, esos escenarios catastróficos, esas imágenes imprevistas, ¿no? Que dices, madre mía, ¿cómo puedo estar pensando esto? O a través de los sueños que vemos cosas rarísimas, ¿no? Pues todo esto debe de pasar desapercibido y no identificarnos con todo esto, porque nuestro problema es la identificación, es pensar que si yo pienso mal acerca de esta persona y tengo ganas de enfurecerme con ella o de pegarle un tortazo, ya estoy siendo mala persona. Y no, nuestro consciente es así de primitivo, al igual que mi mente es tan primitiva que tiene miedo a que yo muera. Pero en el momento en el que yo me hago consciente y somos seres racionales, hemos evolucionado muchísimo para darnos cuenta de que esto debe de ser puesto enfrente de la conciencia de nosotros mismos, de decir, vale, esto es normal porque es que es así y ya está, es que no tiene más vuelta. Yo debo de empezar a mejorar mi vida, mis miedos, mis inseguridades a partir de ver proyectado todo esto fuera. ¿Qué se me repite constantemente para que yo trascienda? Porque todo esto tiene que ver con el miedo a algo que yo reprimo en algún momento y que siempre se va a estar viendo fuera para que yo decida sobrepasarlo. Y todo esto viene ligado muchas veces a creencias que se conforman a través de una propia experiencia, un impacto emocional, algo que te ha hecho pasarlo mal o muy bien. Esa creencia se conforma en cuanto a eso, pero lo que no sabemos y deberíamos de saber es que nuestro inconsciente puede derivar a nuestra mente a ese momento pasado que me hizo pasarlo muy mal para cambiar la emoción que yo sentí en ese momento y que ya no sea un trauma, que ya vuelva a aparecer en mi vida y lo pueda trascender y no me identifique con eso, porque cuando nos identificamos con algo que pasamos, yo soy esa persona que lo pasó mal, ya soy víctima durante toda mi vida, yo soy esa persona que le hicieron bullying, que le trataron mal, yo soy mala persona, yo soy una persona insegura, yo soy una persona inferior a los demás. Y no, nuestra idea de nosotros mismos se puede conformar y a partir de la idea que conformamos de nosotros mismos con esas experiencias que vamos superando, creencias que vamos derribando de esos miedos que tenemos, de ese segundo miedo ligado al primero, que es el segundo miedo el que cuenta, el que debe de ser más consciente, yo puedo trascender los demás miedos, porque los pensamientos que tenemos acerca de muchas emociones que nos vienen constantemente en nuestro día a día se pueden desmantelar en cuanto yo
pongo atención y foco en la emoción. Cuando yo cambio la emoción, puedo cambiar todos los pensamientos ligados a esa emoción que ya tenía. No tengo que hacer un trabajo devastador, porque cuando sabemos tantísimas cosas, sobre todo de este tipo de cosas, de psicología, tal, queremos aplicarlo todo en el momento o creemos que va a ser complicado aplicarlo todo, pero todo nos lleva siempre al mismo lado y la mente al final es compleja, pero es fácil cuando tomas conciencia. Yo creía esto, yo creía que iba a ser súper complicado aplicar todas las herramientas, todo este tipo de cosas, pero es que el primer paso más fácil entre comillas, que lleva un camino muy largo de por vida, es el de tomar conciencia, cambiar la idea que tengo de mí a la hora de hacerme preguntas, las preguntas correctas, el para qué siempre, e invertir el pensamiento de todo lo que va pasando en mi vida. Si pasa algo, siempre invierto el pensamiento para que me lleve a mí, porque yo soy la única persona que puedo cambiar. Eso es lo primero que podemos hacer para quitar todos nuestros miedos. El miedo nunca va ligado a nada de fuera, el miedo siempre va ligado a mí. Espero que este vídeo te haya gustado, le des like, comentes, lo compartas con quien quiera y te haya servido muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo.